Desde UTE para nosotros es muy importante poder intercambiar durante todo el día de hoy y estar trabajando con el equipo técnico de la Intendencia y con el señor Intendente para delinear aquellos aspectos que tienen que ver con las distintas acciones que UTE va a llevar en el departamento, acompañando las importantes obras que en Maldonado se van a estar haciendo en este periodo. El Intendente nos ha informado de las obras de zona franca, parques industriales, viviendas que se van a estar desarrollando en los próximos años en el departamento, y aquí entonces UTE con el compromiso de acompañar con la instalación de la energía eléctrica para que esos emprendimientos puedan llevarse adelante. También con el Intendente estaremos acordando todos los aspectos que hacen a la movilidad eléctrica. Como bien saben, Uruguay se está convirtiendo en un hub importante en la región como prueba para todo lo que es los vehículos eléctricos. En particular, en esta semana Volkswagen eligió hacer una prueba en Uruguay y estamos entonces coordinando con el Intendente lo que es la instalación de cargadores eléctricos en el departamento para seguir impulsando lo que es la movilidad eléctrica, y en un departamento tan importante para lo que tiene que ver con el desarrollo nacional y turístico, por lo cual nos parecía y nos parece muy importante lo que en el día de hoy estamos avanzando. La movilidad eléctrica va a ser un punto clave de esta administración, y entonces allí nuestra apuesta importante con las autoridades nacionales y departamentales poder seguir avanzando en esa línea. También hay acuerdos de colaboración profesional que estaremos intercambiando en el día de hoy, y una serie de actividades más que hacen a la coordinación de las obras que en este momento UTE ya está desarrollando en el departamento.